Mm, Buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IUC. Es la clase número 5 de la asignatura de Zoología Médica. En esta clase los temas que vamos a desarrollar será la hipoterapia o equinoterapia, que es la terapia asistida por medio de caballos. Para empezar, a lo largo de la historia, los equinos han sido un animal indispensable para el desarrollo de casi todas las civilizaciones, siendo de ayuda debido a los múltiples usos de los cuales se le da, como por ejemplo la guerra, el trabajo y el transporte. En algunas culturas incluso lo elevaron a un estatus de divinidad. Sin embargo, su función terapéutica nunca había sido objeto de estudio de ciencia hasta mediados del siglo XX, cuando empezó a utilizárselo para las rehabilitaciones de diferentes enfermedades que involucraban discapacidades tanto físicas como psíquicas. La equinoterapia es un tratamiento terapéutico, educativo y recreativo, en el cual se utiliza el caballo para mejorar el desarrollo psicofísico de las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. Busca así mejorar la calidad e integración de la vida en la sociedad de estos pacientes. Montar transmite en el paciente un sentido de balance, coordinación, orientación y el ritmo. Y se utiliza el movimiento del lomo del caballo como un equipo terapéutico. La hipoterapia es la base para las demás terapias. La equinoterapia se puede considerar una terapia integral que no solo cumple funciones fisioterapéuticas, sino que también ofrece amplios beneficios en el área psicológica. Debido a esto, la equinoterapia tiene tres áreas, las cuales son la hipoterapia, la montoterapéutica y bonding, la equitación como deporte para los discapacitados. En la A y la B, las dos primeras, una se dedica propiamente a los problemas psicomotores y otro a los problemas a los problemas psicológicos, que diga. Para empezar, en la hipoterapia se trabaja con personas que tienen trastornos neuromotores de origen neurológico, traumático, genético o degenerativo. En la terapéutica, en esta área se adquiere mayor importancia la psiquiatría, la psicología y la pedagogía, pues además de favorecer el funcionamiento, la función kinésica, se trata de funciones psicomotores, sensomotores y sociomotores, con bases psicológicas, psiquiátricas y pedagógicas. Y por último está lo que es la equitación como deporte. Las personas van adquiriendo mayor dominio de su cuerpo y pueden dominar al caballo, comienzan a trabajar en esta área. En la hipoterapia, el tratamiento fisioterapéutico y psicomotriz orientado a discapacidades físicas, donde el jinete no tiene ningún mando o control sobre el caballo. Mientras en la equitación terapéutica, el tratamiento psicoemocional orientado a discapacitados psíquicos y sensoriales, alteraciones del comportamiento, problemas de aprendizaje e inadaptaciones sociales, en el que el jinete ejerce mando sobre el caballo. Después está lo que es el volteo terapéutico, actividad de carácter deportivo y terapéutico orientado a personas con inadaptaciones sociales, educativas y problemas emocionales afectivos, en el cual el jinete realiza ejercicios gimnásticos sobre el caballo. En la equitación adaptativa de carácter lúdico y deportivo orientado a discapacitados de todo tipo, que no padezcan severas discapacidades y tengan un cierto nivel de movilidad tanto en extremidades como en la cabeza y el tronco. Ahora veamos las disciplinas en las cuales se aplica la equitación. Primeramente está la medicina. Tiene un papel importante en la hipoterapia, porque la monta de caballo se utiliza de manera fisioterapéutica en pacientes con disfunciones neuromotoras de origen neurológico, traumático o degenerativo.
Básicamente, en el momento en el que se comenzó a usar, era durante mediados del siglo XX, en el cual se había desarrollado como un método de distracción para las personas que habían participado en la guerra y sufrían lo que se conoce como estrés postraumático. Después está la psicología y pedagogía. Influía en la monta terapéutica, ya que al igual que la psicoterapia, la monta a caballo trata disfunciones psicomotoras, sensomotoras y sociomotoras. En sí se basa más en el aspecto psicológico y en el acompañamiento al tener al caballo. Por último está el deporte, que es la equitación como deporte, dará a las personas con cierta discapacidad física y funcional la oportunidad de integrarse plenamente en la vida deportiva, como es en estos animales. Veamos los principios básicos de la equinoterapia. Primeramente está la transmisión del calor. La transmisión del calor corporal del cuerpo del caballo al jinete. El calor corporal del caballo es de alrededor de unos 38 grados y una vez ejercitado puede llegar a alcanzar temperaturas de 38,8 grados. Como el cuerpo del caballo genera más calor que el del ser humano, podemos beneficiarnos de él como si fuera un instrumento calorífico que nos ayuda a relajar y distender la musculatura espástica. O sea, cuando hay problemas en la musculatura, donde un problema espástico, no hay movimiento, es en casos en los cuales se presenta hemiplegia o hemiparesia, cuando se da un SB o esa clase de cosas. La transmisión de impulso rítmico, el caballo transmite a través de su dorso de 90 a 110 impulsos rítmicos al cuerpo del jinete, que estimulan reacciones de equilibrio y producen una agradable sensación por su efecto mecedora, lo que contribuye también al bienestar psíquico y emocional del paciente. La transmisión de un patrón de locomoción similar al de la marcha humana. La biomecánica del paso del caballo es muy similar a la del ser humano, cuando eleva los miembros posteriores por debajo del centro de gravedad, la agrupa y al lado de dorso en el que posterior se está elevado desciende ostensiblemente. Esto sucede de forma alterna al paso en 4 tiempos y el trote en 2. Este movimiento se transmite a la pelvis del jinete y como si el jinete andara, pero pues sentados. Y esto tiene mucha lógica. Si recuerdan, en las primeras clases hablamos de los bosquejos o dibujos que realizó Leonardo da Vinci, en las cuales mostraban la similitud entre la anatomía tanto humana como la de los caballos en relación a los miembros inferiores. Bien, continuemos. Ahora veamos las terapias. Las terapias aquí pueden ser lo que son terapias activas y terapias pasivas. En la terapia pasiva, el paciente se adapta pasivamente al movimiento del caballo, sin ninguna acción por su parte, aprovechando así el calor corporal, los impulsos rítmicos y el patrón tridimensional del caballo. Se utiliza el black reading, técnica donde el terapeuta se sienta detrás del paciente para dar apoyo y alinearlo durante la monta. Básicamente de esta forma se empieza casi siempre de manera pasiva y a medida que va avanzando el paciente se puede realizar solamente el paciente y realizando algunos ejercicios para ayudarlo. En la terapia activa se añade la adaptación pasiva, la realización de ejercicios neuromusculares para estimular en mayor grado la normalización del tono muscular, el equilibrio, la coordinación y psicomotriz, y la simetría corporal y ejercicios
de estimulación neurosensorial para incrementar la sinapsis neuronal y la plasticidad cerebral. En esta, el paciente toma diferentes posiciones con la ayuda de un terapeuta y el caballo está en una manera estática. Beneficios de la equinoterapia. Es un método que hace posible el fortalecimiento de los músculos, restaurando la movilidad perdida, mejorando el equilibrio y la coordinación, ayudando a resolver problemas emocionales en las personas. Les ayuda en el manejo adecuado de impulsos agresivos, aumento de autoconfianza, autoestima, la capacidad de adaptación, cooperación y el sentido de responsabilidad. Fortalece la atención y la concentración mental, así como la capacidad de la comunicación. Los cambios se notan casi siempre en muy poco tiempo. El hecho de tener el dominio sobre el caballo hace sentir más decidido al jinete o paciente, además de que éste disfruta. Produce cambios tanto en personas con discapacidad como en personas que no tienen ningún tipo de afección. La terapia se realiza en un lugar abierto, natural, donde se puede percibir un abanico de sensaciones sonoras, táctiles y visuales, muy favorecedoras para quien toma la terapia. Veamos las indicaciones. Los pacientes que buscan los beneficios de la equinoterapia son sobre todo los niños y algunos adultos con algún tipo de alteración, como por ejemplo disturbios psíquicos y emocionales. Entre estos tenemos el autismo, la afonía y la psicosis. También está lo que son las alteraciones comportamentales como la agresividad, nerviosismo, estrés, timidez, insomnio y hábitos sedentarios. Aquí básicamente no hay ningún problema congénito, neurológico, espasticidad o algo como eso, pero sí se puede ayudar al paciente a relajarlo. Retraso en el desenvolvimiento, problemas de aprendizaje, inadaptación social, entre otros. Este era parte del anterior. Disfunciones neurológicas con alteraciones motoras, entre las cuales está la parálisis cerebral, accidentes vasculocerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, que es cuando una persona recibe un golpe bastante fuerte en la cabeza, como por ejemplo cuando ocurre un choque de auto o algún tipo de accidente. Y por último están los diversos síndromes como el de Down o el síndrome de Rett. El síndrome de Rett se presenta principalmente en lo que son las niñas, pero también se puede presentar en los niños. Veamos las características de estas. Primeramente, en el síndrome de Rett, tiene una cabeza pequeña, tiene un puente nasal bajo, apertura ocular pequeña, nariz corta, los labios superiores son un poco más delgados, la mandíbula está subdesarrollada, el surco nasolabial es liso, el perfil medio facial plano y presenta epicampos. En el síndrome de Down, la otra imagen que tenemos, el pelo es lacio y fino, cabeza es redonda, pequeña, tiene epicampos, boca pequeña con lengua grande y papilas ojival, el cuello es corto y ancho, su nariz en silla de montar, alteraciones a un nivel morfológico en la parte de las orejas y también tiene hendiduras papilar oblicua. También en algunos problemas sensoriales, visuales, auditivos y fonológicos. En lo que corresponde a problemas ortopédicos, puede ayudar en alteraciones y desvíos posturales, déficit del equilibrio, degeneraciones articulares, secuelas de traumatismo,
amputaciones, deficiencia congénita, entre otros. Por último, tenemos lo que son las patologías reumáticas y las patologías respiratorias. En las reumáticas tenemos la artritis reumatoide, que es adulta e infantil. Recuerden que la artritis reumatoide es la inflamación de las articulaciones, tanto de los miembros superiores como inferiores. Es más propenso en estas áreas y en las cuales se produce una deformación, principalmente en las falanges. Las falanges, o sea, los dedos de del pie y de las manos. Y pues en lo que corresponde a la artritis, no solamente es presente en las personas adultas o de la tercera edad, también puede haber lo que es artritis en personas más jóvenes, las que se conoce como artritis juvenil. Y por último ahí tenemos lo que es la gota, que además de estar relacionado con problemas de los riñones, también a un nivel reumático. Problemas respiratorios como el asma, la bronquitis, enfisema, patologías pulmonares obstructivas crónicas, EPOC, secuelas quirúrgicas y traumáticas. Fundamentos científicos. En las últimas 2 décadas, la comunidad científica y médica en todo el mundo ha dedicado muchas horas a estudiar la equitación terapéutica, sus beneficios, sus fundamentos y los diversos ejercicios de estimulación que logren la máxima rehabilitación del paciente. Movimiento transdimensional y rotatorio. Observamos que los movimientos de una persona a caballo al paso son casi idénticos a los de una persona caminando. Ambos siguen el mismo patrón de movimiento de la pelvis humana y el tronco. Eso ya lo habíamos mencionado, mientras el jinete está sentado al centro del lomo del caballo. El paso del caballo afecta la pelvis humana y el tronco, mientras la monta en forma pasiva sobre el caballo en movimiento. El movimiento de cadencia del caballo es de arriba a abajo y debe ser continuo y rítmico. El movimiento lateral debe ser de lado a lado con la misma amplitud. La rotación ligera conforme las patas se mueve al ritmo del caminar. La inclinación pélvica será anterior y posterior con una cadencia dependiendo de la terapia del jinete, ya sea activa o pasiva. Estos movimientos rítmicos transmiten al jinete de alrededor de 90 a 110 impulsos, 110, 120 impulsos por ahí, dependiendo del caballo, que estimule física y neurológicamente todo el cuerpo del humano. Este proceso de estimulación produce endorfinas y minimiza la generación de arcanos, lo que favorece la sinapsis neuronal, permitiendo que el cerebro identifique músculos y miembros y órganos, y principie a mandar instrucciones a estos, favoreciendo el proceso de habilitación neuromuscular, ya que en la gran mayoría de los casos el sistema nervioso no se ha percatado de la existencia de estos, o en caso de daño neurológico, la estimulación ecuestre propicia y favorece la plasticidad cerebral. Binomio hombre y caballo. La comunicación que se establece entre el jinete y el caballo está basada en la comunicación primaria, que principalmente es afectiva, lo que estimula la autoestima y la confianza del paciente, similar a la comunicación materna desde la concepción hasta el primer año de vida. Por eso es una terapia asistida con caballos, pero también una terapia de acompañamiento. Influencia psicológica y estimulación neurosensorial. Puesto que las terapias se efectúan fundamentalmente en áreas abiertas, rodeadas de vegetación, y existe convivencia familiar y con otros pacientes, la terapia representa para el paciente unos momentos de entretenimiento y de deporte, permitiendo que éste no se sienta realizado
se sienta realizado con la terapia y se obtenga toda la disposición para el aprendizaje, estimulando el cerebro mediante los 5 sentidos. Incrementamos la sinapsis neuronal de las diversas áreas cerebrales, fortaleciendo los procesos mentales complejos organizados en el sistema de zonas que trabajan concretamente. Estimulación de las moléculas de señalización. La equitación como deporte estimula la molécula de señalización. Estas derivan de los aminoácidos que actúan como neurotransmisores o neuromoduladores en la sinapsis de las neuronas en forma muy particular, como la serotonina, la dopamina, la endorfina, la noradrenalina y la adrenalina, madurando y minimizando las diversas áreas cerebrales, promoviendo la generación de procesos mentales, en especial de facultades mentales superiores, como la fijación de la atención, los mecanismos conscientes, la habilidad cognitiva fina, las que tienen que ver con la relación social y las que controlan la voluntad. Después está las modificaciones de la conducta de los padres y familia. Mediante la equinoterapia, los padres y familiares de los pacientes adquieren un sentido de confianza hacia ellos, lo que les permite apoyarlos en su autodependencia y autoestima, y con la ayuda de la conferencia psicológica y profesionalistas o triunfadores con capacidades diferentes, aumenta la confianza hacia el jinete para prepararlo para el futuro, invirtiendo en los familiares el proceso de proteccionismo por el de tú puedes. O sea, bueno. Terapias alternadas a caballos. Durante el desempeño de la actividad ecuestre y aprovechando su disposición para el aprendizaje, se efectúan actividades recreativas, culturales y ejercicios fisiológicos, kinesiológicos, psicológicos, neurológicos, orientados a mejorar la coordinación, respiración, desarrollo de los sentidos y habilidades del paciente. Bien. Y ya aquí con esta terminamos la clase de equinoterapia, o bueno, la clase de hoy. En la siguiente después veremos demás terapias asistidas con otros animales. Ya hemos visto la de fitoterapia y ahora la equinoterapia. Continuaremos después con la apiterapia, que es la terapia asistida por medio de las abejas. Eso lo veremos en la próxima clase. Así que nos vemos hasta la siguiente. Pasen un buen día y cuídense.